Bueno, en esta clase vamos a revisar un poquito polarización del transistor en corriente continua. Ustedes ven esta gráfica donde nosotros tenemos la polarización del transistor. Esta es la recta de carga con punto de operación. Si se dan cuenta, tiene una corriente máxima y un voltaje máximo. La corriente y voltaje se puede calcular y son siempre las mismas fórmulas. Esta es una ecuación que sale del análisis, ¿no? Del circuito. Entonces, en algunos casos, si no tenemos alguna de las dos resistencias, simplemente esto se iguala a cero y ya está. ¿No ven? Entonces, se elimina de la ecuación. Esto cero y va a ser BCC sobre la resistencia del emisor, o si no hay emisor, BCC sobre la resistencia del colector. ¿No ven? Pero esta es la ecuación general con la que se puede calcular corriente máxima, mientras que el voltaje máximo se calcula simplemente igualando al voltaje continuo que está provocando la energización de todo el circuito, ¿no? En esta recta tenemos puntos claves bajo los cuales nosotros tenemos que jugar. ¿Cuáles son esos puntos claves? Bueno, ya les he dicho la corriente máxima y el voltaje máximo, ¿no? Que va a ser por fórmula lo que hemos visto. Ahora, esa corriente máxima, estamos hablando del colector, por si acaso. El colector va a trabajar en función de la corriente de base. La corriente de base va a activar el paso de los electrones de colector a emisor. En el caso del transistor BJT, ¿no? Otro punto también tenemos característico es el punto Q, que se va a mover a lo largo de estas rectas, se va a mover dependiendo del valor de la corriente de base, ¿no? La intensidad de corriente de base. Entonces, este punto nos va a decir en qué región está y cómo va a trabajar. Cuando hagamos amplificadores, usted se va a dar cuenta que hay regiones específicas. Ahorita lo único que necesitamos es que esté dentro de esta recta para que trabaje, o sea, para que puedan pasar electrones del colector al emisor, tiene que trabajar el valor de Q, tiene que estar en este punto. ¿Y qué representa este valor de punto de trabajo Q? Representa un valor de voltaje del capacitor emisor, ese voltaje de capacitor emisor polarizado o del punto de trabajo dentro de la recta y la corriente de trabajo del colector, ¿no? Punto de trabajo también. Esta misma gráfica lo podemos ver acá de una forma muy interesante. Fíjense, aquí estaría la gráfica. Aquí vamos a poner con rojo la gráfica. Miren, así estaría la recta. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, nosotros tenemos las curvas en las cuales va a trabajar. Estas curvas representan la corriente de base en diferentes voltajes. Entonces, tú verás diferentes gráficas y cada gráfica tiene su propia corriente. Mientras más chiquitito, la corriente de base es más pequeñita, o sea, no activa el colector emisor. Mientras va creciendo más, entonces el valor va permitiendo el paso, ¿no? Como una compuerta. Son las corriente en función del voltaje. Cada línea es. Sí, van subiendo. Corriente base de 0, 1 miliamper, 2 miliamperes, 3 miliamperes, y a medida que va subiendo, va activando también que haya una corriente de colector y un voltaje de colector. Ambos, ¿no? Entonces, acá nosotros ponemos anotar un punto de trabajo, ¿no? Este es el punto Q en el cual vamos a trabajar. Ese punto Q, ¿qué significa? Que vamos a tener un voltaje de trabajo en las horizontales y una corriente de trabajo en las verticales, ¿no? Entonces, acá lo que quiero que vean es las zonas que existen, las zonas en las que trabaja el transistor. Hay una zona activa, la zona verde, ¿no? Esa zona activa es bajo el cual tiene que estar el punto de trabajo en ese trayecto. Hay una zona de ruptura donde la corriente ha sobrepasado el límite que tiene el transistor físicamente, entonces se quema. Por un lado. Por otro lado, tenemos la zona de saturación acá que tiene que vencer el diodo, o sea, que tiene que vencer la corriente. Hemos visto que hay un diodo interno, ¿no? Ese diodo, ¿cuánto es el voltaje umbral del diodo? 0.7. Mientras no supere los 0.7, no conduce, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos observar, aquí, toda esta recta, toditos tienen ese valor de 0.7 como voltaje umbral, bajo el cual no va a trabajar. Cumple ese voltaje y recién empieza a haber un voltaje y una corriente así rectita, como están viendo, ¿no? Aquí, ¿cuánto dice? Voltaje colector emisor, ¿cuánto? 0.2. Eso es entre colector y emisor. Pero si nosotros vemos solamente una parte, la parte del emisor, ahí es donde vamos a encontrar ese voltaje umbral de 0.7, ¿no?
Entonces, la zona activa, la zona de saturación y la zona de ruptura. Ahora, la zona de corte es cuando no tenemos corriente de base. O sea, la corriente de base no circula. Mientras no circule, entonces no podemos subir la gráfica, ¿no? Fíjense que es una gráfica bien completa, ¿no? De muchas características, pero en esta gráfica se completa todo. O sea, te muestra específicamente cada zona. Y en la zona en donde tenemos que trabajar, en la zona activa. Ahora, para la zona azul, la zona roja y demás, hay valores específicos bajo los cuales nosotros podemos ver cómo está trabajando, ¿no? Entonces, zona directa, inversa, dependiendo de la unión colectora o emisora, ¿no? Entonces, acá entra la corriente de base, la corriente colector y tiene que salir la corriente del emisor, ¿no? Acá en esta partecita es donde tenemos los 0.7 voltios. Ahí, en esa parte. Pero lo que nos dice arriba es que esta zona de saturación no va a conducir corriente, no va a haber voltaje si no superamos los cuantos voltios, 0.2. Y esos 0.2 es desde arriba hasta abajo. Toda esta zona equivale a 0.2 como mínimo el voltaje para que exista una polarización del transistor. Mientras que de los 0.7 de umbral que yo les estoy hablando, es solamente de esta partecita que la voy a poner con otro color para que me entiendas. Aquí, 0.7 voltios de positivo a negativo, ¿no? Entonces ahí están los valores. Por ejemplo, el valor de saturación, 0.7 voltaje base emisor, voltaje colector emisor 0.2 desde arriba hasta abajo, y las corrientes, ¿no? Las corrientes tienen que ser una mayor que la otra. Y las dos corrientes, tanto del colector como de la base, tienen que ser mayor a cero. O sea, tiene que activarse la, el paso de los electrones. Esto es saturación. ¿Dónde estamos trabajando en esta zona? Acá todavía, ¿no? Estamos por vencer el paso de la corriente para que fluya y nosotros trabajemos con el punto de trabajo para que podamos ver cómo empieza a funcionar. La compuerta se abre y empieza a entrar electrones, ¿no? Acá, voltaje base emisor 0.7 umbral. Miren, no han cambiado por el diodo. Pero acá tampoco es 0.2 como límite entre los extremos. Pero si sobrepasa ese 0.2 de extremo, ya está en una zona activa, ¿no? Ya está funcionando. Miren, aquí hay un símbolo de menor, pero aquí hay un símbolo de igual. Acá, en los dos casos, tiene que vencer, o sea, tiene que ser mayor, tiene que haber flujo de corriente. Y acá en la zona de corte, ¿cuál es la zona de corte? La de abajo, ¿no? Donde todavía no tenemos corriente de base. Entonces, miren, la corriente de base, ¿cuánto es? Cero. Por ende, la corriente del colector también va a ser cero, no le va a dejar pasar. ¿Y cuántos son los valores de voltaje? Voltaje base emisor, 0.7. Menor a 0.7 no permite el paso. Y voltaje de base colector tampoco menor a 0.6, ¿no? Entonces, estas características son claves para verificar si está pasando corriente a través del colector al emisor activado por la corriente de base. Entonces, esa es la parte teórica que podemos ver gracias a esa zona, ¿no? Bajamos acá, venimos por acá, y aquí es como así es como trabaja el transistor BJT. Puede trabajar con una unión NPN. ¿Qué significa? Aquí se ve muy bien la conversión, si quieres, ¿no? Esta es una fuente de corriente. Esta es una fuente de corriente. Y esta es una fuente de voltaje. La fuente de corriente va a depender, esta corriente va a depender de la corriente de base, la que está entrando por acá. Esta corriente de base tiene que superar un valor para que él pueda conducir. Ahora, ¿cuánto va a ser este voltaje? Este voltaje va a ser el voltaje umbral. ¿Cuánto es el voltaje umbral? 0.7, ¿no? Entonces, bajo esos valores va a trabajar. Miren cómo ingresa, por acá ingresa la corriente del colector. Pero esa corriente es chiquitita, hasta que la corriente de la base activa mejor el flujo y recién podemos tener corriente del emisor, ¿no? Entonces, este es un proceso. Dentro de lo que es el transistor, está pasando las fuentes y las corrientes y demás. Este es un gráfico donde se puede entender muy bien qué es lo que está pasando en el transistor. Ojo, NPN, ¿qué significa? Negativo, positivo, negativo. Por la base está entrando el positivo, la corriente del positivo por la base. El del medio es la base. Acá, transistor PNP, ¿qué significa? Negativo a la base, o sea, por la base va a salir acá.
Va a entrar por el emisor, va a entrar corriente por el emisor y va a salir por la base y va a salir por el colector, ¿no? Entonces, en este caso es muy diferente el análisis, la polarización es totalmente diferente y hay que tener un poquito más de cuidado. Fíjense, ahora podemos comparar un poquito la fuente de corriente, ¿en qué sentido está? La fuente de corriente está en sentido contrario, ¿no? Y esa fuente de corriente depende de quién. Sigue dependiendo de la corriente de base. Entonces, mientras la corriente de base no active, no abra la compuerta, no va a haber flujo. Y fíjense, el voltaje del emisor también, voltaje base emisor, está volcado. Acá tenemos positivo, negativo, 0.7. Mientras que acá en la fuente de voltaje que nosotros tenemos y conocemos como voltaje de umbral, tenemos acá nosotros negativo, positivo, porque se va a mover en sentido contrario a lo que nosotros estamos viendo. Entonces va a dejar pasar flujo de corriente en un solo sentido. Muy bien. Ahora, ¿cómo activamos, cómo sabemos que está activado si tenemos diferentes configuraciones de circuito? A ver, ¿cuántos resistores tenemos acá? Acá tenemos dos resistores, ¿no ven? Acá tenemos dos resistores, acá tenemos el transistor y la fuente que está fluyendo, con la que está fluyendo. Esto mismo se puede dibujar acá con voltaje CC y abajo se pone tierra, ¿no ven? Pero se entiende mejor y está cerradito, entonces la gráfica del circuito es más entendible, digamos. Acá, ¿cuántas resistencias tenemos? R1 y R2. Y acá, una tercera. Estamos aumentando una tercera. ¿Por qué será? Ahorita vamos a ver. Y acá tenemos cuatro, ¿no? Es donde más tenemos. Fíjense, R1, R2, R3 y R4. Acá tenemos dos. ¿Cuál es la diferencia con los anteriores circuitos? A ver, fíjense. La resistencia está entrando solamente en una zona, ¿no? Está trabajando en una zona. Acá también, R1, R2, el mismo circuito, pero se ha aumentado una resistencia 3, ¿no? ¿Por qué será? Ahorita vamos a ver. Antes de empezar a hacer ejercicios, tenemos que conocer los tipos de polarización, cómo podemos activar el flujo de los electrones. Y el libro de Boyle-Stat te presenta un resumen buenísimo bajo el cual tú vas a trabajar. ¿Cuáles son los tipos de polarización que existen? Hay una tabla en el Boyle-Stat que podemos aprovechar. Se llama polarización fija cuando tienes dos resistencias. ¿Se acuerdan? Hemos ido enumerando los circuitos por resistencias. Solo cuando tienes dos resistencias, la resistencia de la base y la resistencia del colector, a eso se le llama polarización fija. Miren, en el emisor no hay resistencia, ¿no ven? ¿Y cuáles son las fórmulas bajo las cuales tienes que trabajar cuando tienes polarización fija? Corriente de base, directamente te lo está calculando por ley de Kirchhoff, se calcula voltaje de corriente continua menos voltaje del base emisor, que es 0.7. Esto es el voltaje de umbral, 0.7 voltios, sobre ¿cuál es la única resistencia que existe? Resistencia de base. Después, ¿qué tenemos? La corriente del colector, como siempre, va a ser la ganancia, ese valor que va a multiplicar la corriente por la corriente o la intensidad de corriente de la base. La corriente del emisor, ganancia más 1. Solamente son fórmulas que se van a ir repitiendo más abajo. Ojo. Acá, ¿qué otro dato necesitamos calcular para el punto de trabajo de la recta? Como habrás visto, es el voltaje colector emisor, lo que está acá. Entonces, si nosotros marcamos este punto como colector, este punto como base, este punto como emisor, este es el voltaje que nosotros queremos encontrar para ver cómo está trabajando. Esta va a ser la clave. De aquí vamos a sacar la señal después. Entonces, ese voltaje es el que nos piden encontrar para saber si está trabajando o no el transistor. Entonces, te das cuenta, nos están pidiendo uno, muy importante, corriente de la base, y el otro es el voltaje de colector emisor. Vámonos con otra configuración. Acá, polarización de emisor. ¿Cuál es la diferencia entre el circuito de arriba y el circuito de abajo? Tenemos resistencias y aquí está estabilizando la salida del emisor. Entonces, por eso se dice polarización del emisor, porque estamos estabilizando la salida. Entonces, cuando tú conectas una resistencia, haces de que la corriente no se mueva como le da la gana, sino que tú lo regulas. Aumenta la resistencia y la corriente reduce. Disminuyes la resistencia y la corriente aumenta. Entonces, puedes variar, ¿no? Nos hemos dado cuenta en algún laboratorio con el potenciómetro, ¿se acuerdan? Entonces, podemos regular esa corriente. Acá, ¿cómo trabaja acá? Lo único que vas a ver de diferencia
Mira, acá tenemos el voltaje umbral, que es 0.7 voltios. ¿Y aquí qué ha pasado? Aquí qué teníamos? Resistencia de la base, ¿no? Porque solamente teníamos esa resistencia. Aquí qué se ha aumentado? Se ha aumentado todo esto. Ganancia más 1, resistencia del emisor. ¿Por qué? Porque ahora sí tenemos emisor, ¿no ven? Abajo. Después, fíjense, las ecuaciones de corriente de colector es la misma, de emisor es la misma. ¿Y aquí qué será esto? Resistencia interna, base más 1, o sea, perdón, ganancia más 1, resistencia del emisor. Es un dato que lo vamos a ver más adelante. Es interesante, pero no es tan importante como el de abajo. Ahora, fíjense cómo ha cambiado. La corriente de base estamos calculando y el voltaje colector emisor. ¿Cómo calculamos? A diferencia del anterior, en el anterior había solamente colector, ¿no ven? Para hacer el cálculo. Aquí, ¿qué hay? Hay resistencia del emisor más. La misma ecuación, solamente aumentando la resistencia del emisor como si estuviera en serie, ¿no ven? Listo. Volvemos un circuito más. Y acá tenemos polarización por medio del divisor de voltaje. Este ya hemos visto en el anterior, ¿se acuerdan? Este tiene cuántas resistencias? 4 resistencias. Y el cálculo es un poquito más complicado, ¿no? Que los anteriores. Pero aquí nos va a mostrar cómo hacer el análisis de forma directa. Vamos a ampliar un poquito. Ahí, ahí, ahí. Entonces, a ver, ¿qué tenemos acá? Hay dos tipos de análisis que podemos hacer para la polarización, la exacta y la aproximada. Si quieres hacerlo rápido, aproximada. Si quieres hacerlo preciso, o sea, el valor real es exacto. En este caso, tenemos que encontrar la resistencia de Thevenin, porque no podemos hacer o sea, el análisis de Kirchhoff en este tipo de circuito. Entonces, sí o sí, es necesario hacer primero la resistencia de Thevenin, que al final, ¿cómo queda? Queda como paralelo, por un lado. Y el voltaje de Thevenin también lo podemos encontrar y como son dos resistencias, aquí podemos hacer divisor de voltaje, ¿no? Con las resistencias en serie. Después, la corriente de base es una ecuación un poquito más larguita, pero si se dan cuenta, la corriente de base del anterior circuito con este, lo único que está aumentando es en vez de utilizar el voltaje de corriente continua, está utilizando el voltaje de Thevenin. Nada más, lo está cambiando por el análisis que tiene que hacer. Después, ¿qué tenemos? Lo mismo, acá la corriente de la base, igual que arriba, en ambos casos se calcula. Tenemos el voltaje colector emisor, también que tenemos que calcular. Ahí están los dos. Miren, no hay mucha diferencia. Miren, fíjense, es la misma ecuación. Por el tema de que hemos cambiado el circuito gracias a la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin, ¿no? Entonces, no hay mucha diferencia. Fíjense, no es tan complicado. Pero tenemos los pasos, ¿no? Siguiente. Retroalimentación del colector. ¿Qué significa? A ver, vamos a ver la diferencia con este de acá. Quiero que vean polarización del emisor con este. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Fíjense, la resistencia de base, ¿dónde está conectado? Está conectado a la fuente, ¿no? A la corriente continua, al voltaje de corriente continua. Mientras que este de acá, ¿dónde está conectado? Al colector. Si nosotros anotamos colector, emisor, base, este punto es colector. Este punto es base. Este punto es emisor. Entonces, a diferencia de él, que la resistencia de base está conectada a la fuente, él está conectado al colector. Por eso es realimentación del colector, por eso se le llama. ¿Y cuáles son las ecuaciones? Como siempre, hay que encontrar primero la corriente de base. Con la corriente de base encuentran las otras dos y también el voltaje colector emisor. Ahora, si te das cuenta, no está cambiando. La que sí cambia es la corriente de base. A ver, veamos, comparemos con el de arriba. ¿Qué tenemos arriba? Corriente de base igual. Voltaje de corriente continua menos voltaje umbral aquí, 0.7 voltios. Y abajo las resistencias. ¿Cómo cambia la resistencia? Resistencia de base, sí. Ganancia más 1 acá y ganancia afuera. Y se están sumando las resistencias, ¿no? Entonces, una configuración pequeña en el denominador más que todo. Después, lo demás es lo mismo. Ahora, emisor, seguidor y base común son muy interesantes también. Pero hasta aquí
Esos cuatro son los principales y básicos que tienes que conocer. Los otros puedes revisar, no hay problema, son similares a los que hemos visto. Miren, aquí está volcado, ¿no? Y aquí hay una retroalimentación de voltajes, de valores de fuente de voltaje. Pero hasta aquí se puede, dime. Claro que sí, por eso les estoy mostrando. ¿Listos? Esta tablita yo se los voy a hacer con pasos y les voy a pasar. ¿Listo? ¿Estamos, no? Perfecto. Muy bien, continuamos. Entonces, a ver, examen. Aquí. Primero vamos a borrar, lo que hemos anotado, ¿ya? Porque las resistencias no las podemos llamar R1, R2, R3, R4, porque las resistencias tienen nombre por los puntos específicos bajo los cuales tenemos que trabajar. Entonces, si ponemos base, colector, emisor, ¿qué resistencia no tenemos acá? Emisor. Pero sí tenemos resistencia de base y sí tenemos resistencia del colector. ¿Qué tipo de polarización sería este? Fija, polarización fija, ¿no ven? Siguiente, el segundo. Tenemos otra vez base, colector, emisor. Entonces, tenemos resistencia de base, ¿no? Tenemos resistencia del colector y tenemos resistencia del emisor. ¿Qué sería? Polarizado por el emisor, ¿no? Entonces estamos regulando la salida del emisor. Después, ¿qué tenemos acá? Los mismos puntos. Acá tenemos base, aquí tenemos colector y aquí tenemos emisor. Tenemos resistencia de colector, bien. Resistencia del emisor para regular la salida. No hay resistencia de base. Y es por eso que en este circuito se hace Thevenin, ¿no? Porque tenemos dos resistencias bajo las cuales ninguna de las dos es resistencia de base, porque hay una conexión, ¿no ve? Entonces, ¿qué se hace acá? Se hace divisor de voltajes, ¿no? Entonces, polarización por divisor de voltaje se le llama, cuando ves cuatro resistencias. Acá, ¿qué será este? A ver, voy a dibujar los puntitos. Colector, emisor, base. ¿Dónde está conectado? No está conectado a la fuente, ¿no? Está conectado al colector. Por realimentación del colector se llama, ¿no? Realimentación, no es retroalimentación. ¿Estamos? Esta sería la resistencia de base. Resistencia de base. Esta es la resistencia del colector y no hay resistencia del emisor. ¿Y este qué sería? Resistencia del colector, resistencia del base y resistencia del emisor. Entonces sería polarización con realimentación del colector con la base en común del emisor. Así sería. Porque hemos aumentado la resistencia, ¿no ve? Ahí está. ¿Estamos? ¿Preguntas? Yo les voy a dar las resistencias así. Ustedes tienen que anotar quién es quién. Solamente hay que ver, ¿no? Cómo está conectado. ¿Cuáles son los tres nombres principales? Base, colector, emisor, listo, nada más. No, no es necesario anotar el circuito, solamente que te des cuenta. El tipo de circuito tú te tienes que fijar para utilizar la tabla, ¿no? Si no sabes el tipo de circuito, no puedes utilizar la tabla. A ver, de nuevo. ¿Este qué es? Polarización fija, ¿no? Porque no hay emisor. ¿Sí? Siguiente, ¿qué es? Emisor común se le llama. Porque el emisor está regulando la salida. Emisor común. Acá, ¿qué sería? Divisor de voltaje. Este es divisor de voltaje. ¿Este qué es? Realimentación del colector. Y esta es realimentación del colector con emisor común. ¿No ves? ¿Te acuerdas de este? Sí, pero lo más importante en las dos resistencias. ¿No ves? ¿Sí o no?
Entonces va aumentando, ¿no? A un circuito diferente. ¿Estamos? Entonces, a ver, vamos con un ejercicio. De hecho, escúchenme bien esta parte. Los que no podamos hacer, lo hacen ustedes. Este, por ejemplo, lo van a hacer ustedes. Pase el formulario, dices. Este lo voy a dejar al final para que lo hagan ustedes y lo presenten el día del examen. Estito, nada más. ¿Por qué será? No sé, ya. Aquí. Entonces, ¿qué tipo de circuito sería este? Realimentado por el colector, ¿no ven? Ahora, vámonos al boil stat. Realimentado del colector. ¿Cuáles son las fórmulas? Este, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, vamos a copiar estito, como si estuviésemos en el examen. Listo. Ve. Es el mismo circuito, ¿no ven? Listo, ahora sí. Entonces, ¿cómo se calcula la corriente de base? Según nuestra tabla. Dice voltaje continuo, 16 menos, uy, muy grande creo que lo he hecho. 16 menos 0.7, base emisor. Ojo, aquí. Base emisor. ¿Cuántos voltios hay? Un diodo, ¿no? 0.7. Ahí podemos dibujar el diodo. Listo. Después, resistencia de la base. ¿Cuánto sería la resistencia de la base? 470. Ojo, no voy a poner la notación científica, pero sé que acá seguramente me va a salir microamperes. ¿Sí o no? Ahora vamos a verificar para estar seguros y ya no preocuparnos de eso. ¿Ya? 470 por 10 al cubo. Vamos a verificar en este. En el otro ya no vamos a reemplazar. Más B. ¿Qué es B? Ganancia. ¿Cuánto sería? 120. Paréntesis. Resistencia del colector. ¿Cuál es la resistencia del colector? Base emisor. Este punto coincide con este punto que sería la resistencia arriba. 3.6. K por 10 al cubo, ¿no ve? Listo. Más la resistencia de quién? Del emisor. ¿Cuál es la resistencia del emisor? 0.51 por 10 al cubo. Listo. Cierro paréntesis y lo voy a poner en la calculadora. Que quede grabado cómo voy a poner en la calculadora. ¿Listo? Vámonos a traer la calculadorator. Todo el mundo me sigue. Ahí estamos. Entonces, ahí está la calculadorita. Vamos todos. Fracción primero. 16 menos 0.7. Abajo. Abajo. 470. Y este es el botón que tienes que utilizar para la notación científica. Este botón. No es necesario ese cero, pero se los voy a anotar. Ahí está, 0. Listo. Entonces, 470 por 10. Ese por 10 es con este botón, no te olvides. Ahora, no hay que elevar, no eleves, porque este botón tiene ya esa función de elevarlo. Directo tienes que anotar la potencia para la notación científica. 3 directo. Más 120, paréntesis, o puedes anotar por paréntesis. Ahí está, para que estés seguro. 3.6. Ahora, otra vez el botón mágico de la notación científica por 10 elevado a la cuánto dice 3 menos. Ay, ¿por qué dice menos? Sorry, me equivoqué, es más. Más 0.51, gracias Navia por la corrección. Por 10 al cubo, dice, ¿no? Este botón mágico, 3. Cierras paréntesis, igual. Ahí está el valor. ¿Cuánto me ha salido? Corriente de base 1.59. Corriente de base
1.59 por 10 a la menos 5 amperes. ¿Cómo convierto esto a microamperes? Si recorres, bienísimo, si recorres allá, la potencia es menos 1. Menos 1. Si recorres en el sentido contrario, la potencia es más 1. ¿Ya? Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Atento. Corriente de base va a ser por 10 a la menos 6. ¿Ya? Amperes. Y eso fácilmente, este por 10 a la menos 6, ese por 10 a la menos 6 es microamperes. Y listo, te despreocupas. Microamperes. Esto de acá es la U. Es esa U. ¿Listo? Ahora, para que sea de menos 5 a menos 6, ¿qué le falta? Menos 1. ¿Cuál sería entonces? Más 1, menos 1. Menos 1. O sea que la coma, esta coma de acá, tiene que recorrer un lugar. Ese lugar que va a recorrer es a la derecha. Entonces, si recorre un lugar a la derecha para que sea menos 1, va a ser en vez de 1.59, va a ser 15.9. Entonces, en vez de 1.59, abajo voy a anotar 15.9. Mira cómo la coma recorrió un lugar negativo, ¿no ve? Entonces, menos 5 se convierte en ¿cuánto? En menos 6, gracias a ese lugarcito que he recorrido. ¿Listo? Ya está. Entonces, ¿cuánto había sido? 16 microamperes. ¿Por qué 16? Estoy redondeando, ¿no? 15.9 a 16. Puedes redondear, no pasa nada. 2 decimales es suficiente. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, tiene la notación científica y tú decides recorrer la coma. Ya sea a la izquierda o ya sea a la derecha. Pero si recorres a la derecha es menos 1. Menos 1, menos 5, menos 6. ¿Estamos? Seguimos. Entonces, ya tienes la corriente de base. Con la corriente de base, ¿qué vas a calcular? La corriente del colector. Perfecto. La corriente del colector va a ser igual a la ganancia 120 por la corriente de base, que es 16 microamperes. ¿Cuánto sería? Vamos a anotar. Por esta vez estoy haciendo todo el análisis. ¿Cuánto sería 120 por 16 por 10 a la menos 6? A ver, 120 por 16, el botón mágico por 10, negativo menos, negativo 6. Ojo, menos 6 dice. Igual, ¿cuánto es? Es 1.92 por 10 a la menos 3. Entonces, exacto. Entonces, esto, vamos a recorrer un poquito, este ladito. Entonces, aquí nos hace ley, ¿cuánto era? 1.92 por 10 a la menos 3, ¿no ve? ¿Eso qué significa? Que la corriente del colector va a ser 1.92. Ahora, esto de acá, este por 10 a la menos 3, se anota como miliamperes, ¿no ve? Entonces, así como el micro era por 10 a la menos 6, ese micro era por 10 a la menos 6, el mili es por 10 a la menos 3. Y aquí se pone amperes, ¿no? Entonces, ahí está. El por 10 a la menos 3 es M. Mucha mía, más fea, pero miliamperes. Ese es del colector. Vamos con la corriente del emisor. Corriente del emisor es, por fórmula, aquí está, es ganancia más 1. ¿Cuánto sería ganancia más 1? 121, directo. Por la corriente de la base. ¿Cuánto es la corriente de la base? 16 por 10 a la menos 6. Vamos a ver cuánto sale eso. Entonces, 101 por 16 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto va a salir? 1.62, ¿no? Ay, perdón, perdón, perdón. Ya voy, ya voy. Ahí está, 1.94 por 10 a la menos 6. 1.94 por 10 a la menos 3, ¿no? Que se convierte en corriente del emisor igual a 1.94 miliamperes. Y ya está. Ya tenemos, fíjense, corriente de base
es 16 microamperes, ¿no ven? Corriente de base. Corriente del colector, 1.92 miliamperes. Y corriente del emisor, 1.94 miliamperes. ¿Qué nos falta encontrar? Lo segundo acá, que es el voltaje colector-emisor. Entonces, voltaje colector-emisor es igual. Voltaje de corriente continua, ¿cuánto sería? 16. Entonces aquí 16. ¿Qué más? Menos intensidad del colector, que es 1.92 miliamperes, que sería ya por 10 a la menos 3, por esta vez vamos a hacer. ¿Qué más dice la ecuación? Paréntesis, resistencia del colector. ¿Cuánto es la resistencia del colector? 3.6 por 10 al cubo, más, porque es K, ¿no ve? 3.6K, más resistencia del emisor, que sería 0.51, que sería K también. Cuidado con convertir uno y no convertir el otro, ¿no? Entonces acá tenemos voltaje colector emisor, va a ser 16 menos, ahora esto voy a hacer con calmita para que te des cuenta, 1.92 por 10 a la menos 3. Quiero que veas esto. Acá, estos dos, si te das cuenta, estos dos muchachotes tienen por 10 al cubo. ¿No ven? Ahora, solamente suma esto y esto. ¿Cuánto sería? 3.6 más 0.51. Sería 4.01, ¿no? 4.11. 4.11 y mira, voy a copiar por 10 a la 3. O sea, he copiado la notación científica, solo he sumado los valores. ¿Estamos? Ahora, este de acá con este de acá se eliminan. ¿Por qué se eliminan? Porque este tiene negativo y este tiene positivo. Menos 3 más 3, ¿cuánto va a ser? 0. Entonces, este con este se pueden eliminar. Por eso no se anota acá en este paso, no se anotan los milis y los kilos. Arriba sí hay que tener cuidado para ver que nos salga el micro, ¿no? Microamper, y que los otros tengan miliamper para que se note la diferencia entre una corriente chiquitita y una corriente grande. Pero aquí no, ya no es necesario porque siempre se van a eliminar los kilos con los milis. Entonces, acá, ¿cómo queda? Va a quedar como voltaje colector emisor igual a 16 menos 1.92 por 4.11, nada más. ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto sale? Voltaje colector emisor, 8.10 voltios, ¿no? 8.11, redondeando. Bien. Listo. Por último, ¿qué necesitamos para encontrar la recta de trabajo? Vamos a aumentar una hojita acá. Listo. Ah, la macana. Permítanme un segundito, como siempre, en el lugar equivocado se aumenta la hoja. ¿Ven? Ahora sí. Entonces, aquí, si recuerdan, más arriba teníamos esta recta de trabajo, ¿no? Tenemos la corriente del colector y el voltaje. ¿Con qué ecuaciones encontramos los puntos límites, los puntos de saturación? Con esta, ¿no? Entonces vamos a sacarle fotito y la vamos a llevar allá. Allá, listo. No se olviden, corriente colector emisor. Entonces, en el ejercicio, acá nosotros tenemos que graficar eso. Tenemos que graficar el comportamiento de esa recta de trabajo y los valores extremos los vamos a calcular con estos, con estas formulitas. Ya está. Corriente del colector máxima. ¿Cómo calculamos la corriente del colector máximo? Va a ser voltaje CC. ¿Cuánto es nuestro voltaje CC? 16. Entonces, 16 arriba, sobre, dice, sobre. Resistencia del colector. ¿Cuánto es nuestra resistencia del colector? 3.6. Y la otra es 0.51. Entonces, aquí 3.6 más, aquí podemos anotar, todavía les he dicho que voy a anotar para que vean con calma cuánto sale. Por 10 al cubo, ¿no ven? Más la resistencia del emisor, que era 0.51 por 10 al cubo también. ¿Cuánto sale esito? 3.89.
3.89 por 10 a la menos 3 debe salir, ¿no? Que sería 3.89 directamente miliamperes. Y aquí abajo, el voltaje colector emisor va a ser la fuente, que sería ¿cuánto? 16. Listo. Entonces, aquí yo tengo un valor de 16. 16 voltios. Abajo, ¿no? En la línea horizontal, en el eje horizontal. Y en el eje vertical, ¿cuánta corriente máxima? Arriba, 3.89 miliamperes. Listo, gracias a esos dos puntos voy a hacer mi recta de trabajo. Ahí está, de aquí a aquí. Ahora, ¿dónde está mi voltaje colector emisor? Mi voltaje, este es el voltaje de trabajo. Entonces, voltaje Q de trabajo, ¿no? Entonces, 8.11, ¿dónde estará 8.11? Atrás, ¿no? Por la mitad más o menos. 8.11 voltios. Vamos a subir hasta la recta y a ese punto donde está tocando le vamos a llamar punto Q de trabajo. Listo. Chocamos con la recta y nos dirigimos a la recta vertical. Y en la recta vertical, ¿qué valor nos tendría que dar? ¿La corriente de quién? ¿Qué recta es esta? Del colector. Entonces, esta, ¿no? 1.92 miliamperes. Acá tendríamos que tener como valor, al chocar y verificar, tendríamos que tener sí o sí 1.92 miliamperes. Está debajo del 3.89 y debajo del 16 voltios, entonces está perfecto, está trabajando ese transistor. Y eso sería todo en el ejercicio. ¿Preguntas? Ahora, dime. Claro, tendría, si el voltaje aquí se acercara, aquí, ¿qué zona es? Aquí. No, pues no conduce. Aquí 4 voltios. Ah, no está dentro de. Sí, la corriente sería mayor, pero estaríamos en peligro también, ¿no ve? Porque nos estamos acercando a una corriente de saturación. No te olvides de la gráfica que les he mostrado acá. Acá, ¿no ven? ¿Dónde estamos? Aquí estamos, ¿no? En la mitad. Este valor es para nosotros ahorita 8.11. Miren, aquí es 8.11 para nosotros, ¿no? Voltios. ¿Esto cuánto es? 16 voltios. ¿Esto cuánto es? 3.92 miliamperes. Y el punto donde está trabajando es 1.94 miliamperes. ¿Sí o no? Entonces, ¿en qué zona estamos? Zona activa. Está trabajando el transistor. Pero si nosotros regresamos, no pudiéramos sobrepasar el 0.7, porque si no, no está activado. Pero puede llegar a 4, está todavía dentro de la zona activa. Mayor amperaje, ¿no ve? Hasta aquí arriba. Pero ¿hasta cuánto llegamos como máximo? 3.92, ¿no ve? Después va a dejar de conducir simplemente, no es que se va a quemar. ¿Dónde se va a quemar? Cuando el voltaje sea mayor, zona de ruptura. Ahora aquí tenemos zona de corte donde no va a trabajar nadie porque la corriente de base es muy pequeña. Estas gráficas negras que ustedes están viendo son las corrientes de base que activan la corriente del colector, ¿no? Abren la compuerta. ¿Estamos? Excelente. Entonces ahí tenemos un ejercicio desarrollado de uno de los que tenemos, ¿no? Perfecto. Entonces en otro video, este es un ejercicio similar de arriba. En otro video explicaré otro ejercicio. Gracias.